Bien, queridos estudiantes, vamos a trabajar el día de hoy el quinto tema de nuestro curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El título de este quinto tema es Oportunidades de Desarrollo para Todos. El término oportunidades, una palabra muy sencilla, pero llevarlo a la práctica es demasiado difícil, y más que todo en nuestra realidad nacional. La RAE, que es la Real Academia Española, conceptualiza este término de la siguiente manera: oportunidad, momento o circunstancia oportunos o convenientes para algo. Como les estaba manifestando anteriormente, este término quizás en cuestiones que vamos a trabajar el día de hoy es difícil de cumplirlas. Este tema lo vamos a dividir en dos subtemas, que es la pobreza, el enemigo que debe derrotarse. Una pregunta: ¿qué limita la igualdad de oportunidades? Vamos a desarrollarlo. Habrán escuchado el audio del caso de María. Quizás muchos de ustedes conozcan este tipo de casos, porque tal vez sus papás, sus abuelos, sus tíos les hayan contado, porque quizás hayan visto en las noticias, hayan leído en los periódicos, en las revistas, o por último, ustedes de repente han viajado a estas zonas rurales donde la realidad es muy distinta a la de la ciudad. Y aquí, si nosotros regresamos a este término de oportunidades de desarrollo, lógicamente ellos tienen menos oportunidades que la gente que vive en la ciudad. Si pues esta niña cuenta una realidad que a muchos de nosotros no nos importa mucho o dejamos de lado. Estamos hablando de nuestras autoridades. Empezamos con el desarrollo del primer subtema. Dice: la pobreza, el enemigo que debe derrotarse. Justamente hablando del caso de María, vamos a decir que en estas zonas rurales altoandinas de nuestro Perú, la tasa de desnutrición de niños y adolescentes es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno no invierte en los tres pilares fundamentales para el desarrollo de una nación. ¿Y cuáles son? Alimentación, salud y educación. Les pongo un ejemplo. Un adolescente o un niño estudiante de una zona rural que quizás no esté bien alimentado, no tome el desayuno que nosotros solemos tomar de repente en la ciudad, físicamente no va a estar bien. Irá al colegio y quizás muchas veces va a tener que dormirse en el salón, no va a ir al colegio porque no está bien alimentado. Esta mala alimentación recae en su salud. Entonces, si armamos este trinomio o este círculo, vamos a decir: estudiante mal alimentado no va a tener buena salud. Por ende, no va a estar bien educado. Y muchas veces va a fallecer. Por eso que a consecuencia de esta mala salud le conlleva a que tenga anemia, desnutrición y lamentablemente pues muera, ¿no? La tasa de mortalidad en nuestro país por este tipo de situaciones es alta. Dice: esto hace que se detenga el crecimiento de un país. Como estaba hablando, los pilares fundamentales para el desarrollo de un país es justamente eso: alimentación, salud y educación. Y sus consecuencias se observan en las personas que logran su desarrollo como seres humanos, porque no recibieron una educación adecuada. Cuando los niños y niñas están desnutridos y el Estado no abastece a las regiones de los principales servicios. Lamentablemente, pues la corrupción aquí también recae cuando quizás el Estado quiera
ayudar para eliminar esta tasa de mortalidad, hay personas inescrupulosas que juegan con la salud de estas personas, que juegan con la alimentación de estas personas o que juegan con la educación de los mismos. Dice, según la UNICEF, que es el organismo internacional de las Naciones Unidas para la Infancia, eh, ha hecho datos estadísticos, ha hecho sus estudios y ha llegado a la conclusión de que ha reducido la pobreza en el Perú. Pero esta reducción es a nivel ínfimo, porque todavía persiste este acceso limitado a niños y niñas de la educación. Como ven en la foto, por ejemplo, tres hermanos que ese es su alimento para todo el día. La pobreza impide la igualdad de oportunidades. Eso es fácil de deducir. Un pobre no tiene oportunidades. Una persona que tiene dinero va a tener más oportunidades, más acceso a todo. Entonces, vamos a decir, existen poblaciones más afectadas que otras. Si hacemos datos estadísticos, por ejemplo, aquí en la zona de Canchis, Quispicanchis, que son provincias de la región de Cusco, y vamos a ir a la sierra de, por ejemplo, vamos a hablar de Huancayo, Huancavelica, de Cerro de Pasco, lugares donde sí hay extrema pobreza. El caso de María también que nos lleva a reflexionar cuando ella se ve limitada al querer pretender estudiar. ¿Por qué? Porque tiene otros quehaceres. No solo cumple la función de estudiante, no solo cumple la función de hija, cumple la función como miembro de una familia de apoyar para que salgan adelante. En la chacra, pastando a sus animales y en otras actividades propias de comunidades altoandinas. Dice, ¿qué limita la igualdad de oportunidades? La nación peruana se caracteriza por su diversidad de culturas. Vamos a decir que aquí en la sierra hablamos el quechua en algunos sectores y el aymara. Y en la selva de nuestro Perú son casi 45 o 43 lenguas nativas que se hablan. Imagínense si estas personas que viven en la selva van a tener igualdad de oportunidades a una educación. Nosotros desconocemos que hay más de 43 lenguas nativas en la selva. Si desconocemos solo de su existencia, imagínense poder hablar una de ellas, como el huitoto, el machiguenga, el jibaro, el shipibo, etc. ¿No? Aunque esta variedad dice que no debería ser una limitante para las oportunidades de crecimiento o desarrollo, en la mayoría de casos sí lo es. Porque, por ejemplo, a estas zonas pocas veces llega el Estado, no hay educación, no llegan profesores por falta de presupuesto, no hay médicos porque el Estado quizás no ha invertido también en la construcción de un hospital o de un centro de salud. Yo les voy a contar algo que parece anecdótico. Eh, Aquí en la región de Madre de Dios, o de repente por la selva que está colindando con Colombia, estas personas para curarse tienen que viajar, cruzar la frontera al otro país, porque ahí tienen mejores oportunidades. Porque, por ejemplo, en muchas zonas vivas de la región de Madre de Dios, la gente no canta el himno nacional del Perú. Tiene más influencia del país vecino. ¿Por qué? Porque ellos sienten que ese estado les da mayores oportunidades de vida a ellos. Muchas veces
Lo más curioso de todo esto es que dentro de nuestra constitución política, donde están todos los derechos y deberes de un ciudadano, como derecho dice que todo ciudadano peruano, independientemente de su cultura, lengua u origen, tiene acceso a una igualdad de oportunidades a los servicios y a las capacidades que se les pueda brindar el Estado. Pero en la práctica esto pues no ocurre. Es necesario que los recursos con los cuales cuenta el Estado se asignen de manera equitativa y eficiente en todas las regiones y grupos de una población del país. Si hubiera, una justa distribución de los recursos, de los bienes, si habría un poquito más de conciencia en nuestras autoridades locales, regionales y nacionales, pienso que el Perú sí saldría de este subdesarrollo y habría más oportunidades de educación, de salud y de alimentación para nuestros conciudadanos, para esos niños que como tú están esperando esta oportunidad de poder crecer, de poder ser profesionales. Así como quizás de repente ustedes piensan en ser futuros ingenieros, futuros médicos, futuros arquitectos, ellos también piensan como ustedes. Pero lamentablemente, mientras en la ciudad se puedan cumplir estas oportunidades, ellos simplemente van a quedar en eso, en pensamiento y en sueños de querer ser algo. ¿Por qué? Porque carecen de oportunidades.